Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión estamos trabajando en las herramientas estadísticas para la mejora continua y vamos a ver lo que es el diagrama de dispersión. El objetivo es conocer e interpretar los tipos de relación entre variables que podemos encontrar en un diagrama de dispersión. Como índice tenemos lo siguiente: objetivo del diagrama de dispersión, interpretación del diagrama de dispersión, construcción del diagrama de dispersión, coeficiente de correlación, un ejemplo y finalmente nos vamos a las conclusiones. El objetivo del diagrama de dispersión, bueno, pues es enfocándonos en dos variables numéricas, X y Y, medidas usualmente sobre el mismo elemento de la muestra de una población o proceso. El diagrama de dispersión es una gráfica de tipo X y Y, donde cada elemento de la muestra se representa mediante un par de valores X y Y, y el punto correspondiente en el plano cartesiano X y Y. Ahorita vamos a ver un ejemplo y retomamos esta breve explicación. Podemos verlo nosotros en estas gráficas. En estas gráficas lo que nosotros tenemos son ejes X y ejes Y en un plano cartesiano. Entonces, para cada valor de X corresponde un valor de Y. Eso es a lo que se refería nuestra explicación anterior. Entonces, cada uno de estos puntos son coordenadas que se van trazando mediante X y Y, las cuales a su vez son variables. Esas variables nos van dando estos valores, los vamos registrando y vamos observando el comportamiento que van teniendo los puntos en relación a valores de X y valores de Y. Bueno, entonces lo que podemos encontrar nosotros en la parte superior izquierda es que existe una relación positiva fuerte, en la cual podemos ver que a cada valor de X que va creciendo, también va creciendo Y. Por eso se considera una relación positiva fuerte. Aquí nos habla de un coeficiente de correlación de 0.97, que es muy bueno, es muy alto. En la siguiente imagen, en el inciso B, nos habla de una correlación negativa. Y lo que va pasando es que a cada valor que aumenta de X, Y va disminuyendo. De tal manera, pues entonces que tenemos esta correlación lineal negativa. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es un coeficiente de correlación de menos 0.99, porque nos habla de una correlación negativa. En esta tercera imagen, en el inciso C, nos dice que no hay una correlación porque todos los datos están dispersos. Entonces aquí el valor del coeficiente de correlación es de 0.06, pues muy bajo, y en efecto no se aprecia, no se observa ninguna relación. En el siguiente cuadrante, en el D, en el inciso D, nos habla de una relación parabólica. Entonces, esto no es una relación lineal. Aquí lo que nosotros encontramos, pues es una relación parabólica y por lo tanto tenemos un coeficiente de correlación de 0.33. El coeficiente de correlación lo que hace es que evalúa las relaciones positivas, las relaciones negativas, como las que están en la parte superior. Entre más alto sea este coeficiente, pues quiere decir que la relación es fuerte, ya sea positiva o sea negativa. En este caso, pues tenemos una parábola y por eso es que nuestro coeficiente de correlación nos lo evalúa de una manera muy baja. También puede darse puntos aislados que salen del patrón, generalmente del resto de los puntos. En este caso es necesario investigar a qué se debe alguna situación especial en el comportamiento del proceso, algún tipo de error, ya sea de medición, registro o en un error de dedo. En cualquier caso, se debe identificar la causa que los motivó, ya que en ocasiones puede ser información valiosa. Y pues bueno, puede hacer que nosotros, como en las gráficas anteriores que lo comentábamos, encontremos que algún dato, algún punto está muy fuera de lo que vendría siendo
el patrón que van estableciendo el resto de los puntos, y en ese momento pues sería bueno investigar qué ocurrió con ese valor, porque como lo menciono aquí, nos puede dar información muy importante y valiosa. Muy bien, de cualquier forma, quien interprete el diagrama de dispersión debe tener en cuenta que algunas de las razones por las que las variables X y Y aparecen relacionadas de manera significativa pueden ser que X influye sobre Y. Este es el caso que suele ser el de interés, que Y influye sobre X, que X y Y interactúan entre sí. Una tercera variable Z influye sobre ambas y es la causa de la relación. X y Y actúan en forma similar debido al azar. X y Y aparecen relacionadas debido a que la muestra no es representativa. Bueno, para quien haga este análisis, pues que tenga en cuenta estas pequeñas notas y observaciones que nos hace el autor. Bueno, para la construcción de un diagrama de dispersión es importante la obtención de los datos. Aquí debemos de mencionar y señalar que estos datos los debemos de obtener de manera aleatoria, porque eso es lo que le va a dar la validez a los resultados que vayamos obteniendo. También es importante mencionar que por cada dato de X debemos tener un dato Y para que lo podamos relacionar. Entre mayor sea el número de datos que obtenemos, va a ser mejor, porque esto le va a dar más fuerza a la representación gráfica que estamos haciendo de los pares de datos. Se recomienda que se obtengan al menos 30 parejas de valores, si es posible. Muchas veces el proceso o el lugar en el que vayamos a obtener la información se complica por algún recurso, tal vez el tiempo, tal vez el dinero, y entonces hacer experimentaciones de muchos datos es complicado, pero tengamos en cuenta que lo que se recomienda es que tengamos 30 parejas de valores. Muy bien, elegir los ejes. ¿A qué variable le vamos a dar X? ¿A qué variable le vamos a dar Y? Normalmente en un análisis de regresión lineal simple, X se refiere a la variable dependiente y Y a la variable independiente. Tengamos este criterio en cuenta a la hora de asignar el eje de las X o el eje de las Y a alguna de las variables. No necesariamente es que tenga que ser certero que sea la variable dependiente o independiente, pero de alguna manera nosotros podemos tener la noción de qué variable depende de cuál, y de esta manera podemos determinar a qué eje le vamos a dar a cada variable. Bueno, hay que construir una escala adecuada, definir cuál va a ser el valor máximo, cuál va a ser el valor mínimo, de tal suerte que la gráfica se pueda representar de una manera adecuada. Es decir, no vayamos a asignar una escala muy grande que no nos vaya a permitir ver el comportamiento de las variables, o muy pequeña que los puntos vayan a salir de esa área, de ese valor máximo, de ese valor mínimo en cada uno de los ejes. Y bueno, graficamos los datos, ya que tenemos determinado el eje de las X, el eje de las Y, ya que definimos a qué variable se le va a asignar a cada eje, pues entonces hacemos la graficación de nuestros datos. Y finalmente, pues documentamos el diagrama, registramos el diagrama, toda la información que sea de utilidad para identificar la información general, es decir, los títulos, el periodo que cubrieron los datos, las unidades de cada eje, de cada área, de cada departamento, para determinar quién fue el responsable de recolectar los datos. Y bueno, hace un momento mencionábamos sobre el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación es de utilidad para asegurarse de que la relación entre dos variables que se observa en un diagrama no se debe a una construcción errónea del diagrama de dispersión. Por ejemplo, el tamaño y las escalas, así como para cuantificar la magnitud de la correlación lineal en términos numéricos.
Entonces este coeficiente de correlación es importante determinarlo y sobre todo es muy utilizado en la correlación lineal. Si tuviéramos otro tipo de correlación, existen diferentes maneras en que nosotros podemos hacer cálculos para otras correlaciones. Pero bueno, ahorita centrémonos en el diagrama de dispersión, el cual nos permite identificar la relación de las variables. Bueno, en este coeficiente de correlación los valores que se toman, como lo vimos anteriormente, son valores que van entre -1 y 1. Los valores cercanos o iguales a 0 implican poca o nula relación lineal entre x y y. En contraste, los valores R o de correlación cercanos al 1 indican una relación positiva, una relación muy fuerte, positiva, y los valores de correlación próximos a -1 muestran una relación fuerte, negativa. Y pues bueno, veamos un ejemplo. Nos dice que en una fábrica de pinturas se desea investigar la relación que existe entre la velocidad de agitación en el proceso de mezclado y el porcentaje de impurezas en la pintura. Mediante pruebas experimentales se obtienen los datos de la tabla siguiente. Bueno, si leemos el texto que está ahorita en la pantalla, pues nos vamos a dar cuenta que el autor nos trata de orientar y decir: la velocidad de agitación está influyendo en las impurezas de la pintura. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar que X influye sobre Y, o dicho de otra manera, la velocidad de agitación influye en las impurezas de la pintura. Y entonces tendríamos esta tabla con la que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien, para avanzar un poquito, yo ya pasé la tabla del archivo de PowerPoint al Excel y es muy sencillo hacer una gráfica de dispersión en Excel. Seleccionamos las dos columnas, nos vamos a la parte de insertar, buscamos este icono, el cual vamos a insertar un gráfico de dispersión. Si le doy aquí a la flechita, me aparecen diferentes tipos de gráfico de dispersión. Voy a poner el básico, el más sencillo, y aquí está mi gráfico de dispersión. Hace un momento platicábamos sobre las escalas. Bueno, pues aquí nosotros podemos ver cómo efectivamente pues la escala lo que hace es que puede hacer que influya un poco en la manera en cómo se observa el gráfico. Vamos a darle un formato a este gráfico. Selecciono y con el botón derecho, nuevamente, ya cuando me aparece ya esta flechita en la parte inferior, selecciono con el botón derecho y me voy a dar formato al eje. Aquí en dar formato al eje, lo que voy a hacer es identificar cuál es el dato más pequeño, o bueno, tanto de X como de Y. Y en X pues es 20, entonces yo puedo decirle que el mínimo quede en 18. Muy bien, entonces yo ya cambié el mínimo y el máximo pues quedó en 48. Acá tenemos el 48, también pudiera hacerlo o acortarlo un poco más. Si mi dato mayor es el 42, pudiera ponerlo aquí en 45. Y listo. Muy bien. Ahora hago lo mismo con el eje de las Y. Establezco un mínimo, le voy a poner el 7. Y el máximo pues lo voy a dejar, el máximo es de 18.5. Inclusive pudiera dejarlo en 20. Y bueno, aquí está mi gráfico un poquito más ordenado. Si selecciono yo un punto de estos, si le doy clic con el botón derecho, le puedo decir que agreguemos una línea de tendencia. En automático, pues me da una tendencia lineal. Yo pudiera aquí seleccionar cualquier otra
otra línea de tendencia, pero bueno, aquí en automático nos da lo que es la tendencia lineal, que es el comportamiento de mis datos, y también un poquito más abajo le puedo decir que me presente el valor de R cuadrado en el gráfico. Este valor de R cuadrado es lo que viene siendo el coeficiente de correlación. Aquí está mi coeficiente de correlación. Inclusive yo pudiera también decirle que me genere la ecuación del gráfico. Aquí está. Bueno, son cosas de las que podemos hacer en Excel. Muy bien, ahora esta misma información la voy a trasladar a Minitab. Bueno, lo único que hice fue copiar y pegar la información y ya la tengo yo en Minitab. Me voy a donde dice gráficos, gráfico de dispersión. Aquí yo puedo, aquí sí tengo que seleccionar desde con tiempo. Si lo que quiero es que me ponga la línea de regresión, y entonces Minitab hace el cálculo de manera directa, o pues traza la línea dependiendo del comportamiento de los datos. Si lo quiere usted simple, es decir, sin ninguna línea, pues aquí puede hacer. Usted puede hacer una gráfica de dispersión en el que vayan varios grupos. En este caso nosotros tenemos algo muy simple, entonces solamente vamos a seleccionar que lo ponga con regresión. Le damos a aceptar. En la variable de las y, para que nos salga igual como lo hicimos en Excel, la y es la variable dependiente, son las impurezas que dependen de la variable x o dependen de la velocidad. Le doy a aceptar y aquí tengo yo mi gráfico. Bueno, nada más aquí están los datos originales y aquí puede ver usted el gráfico. Si acerca a un punto de los que están graficados, le va a dar que pertenece a la fila 11, que es una velocidad de 40 y unas impurezas de 18.9. Si lo acerca un poquito a la línea, el cursor lo acerca a la línea, pues ahí nos está dando el ajuste de la regresión, es decir, nos está dando la ecuación que vimos en Excel y también nos está dando el coeficiente de correlación. Dice allí R4 88.4 y en Excel nos dio un coeficiente de correlación de 0.8839, que viene siendo lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir este coeficiente de correlación? Esta línea de tendencia, este comportamiento de los datos, o bueno, ¿qué podemos ver en nuestro diagrama de dispersión? Pues podemos ver que efectivamente existe una relación entre la velocidad de las revoluciones por minuto en las que se está batiendo la pintura y el porcentaje de impurezas. Entre más revoluciones haya, más impurezas vamos a encontrar. Y así de sencillo se elabora una gráfica de dispersión.